Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar, compañeros, con los párrafos que estamos viendo. Y es el siguiente. Dice, por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. ¿Qué apreciamos aquí? Bueno, pues que puede haber un delito con estructura de organización, con estructura de mando. Es decir, vamos a encontrar aquí que en este tipo de delito, de delincuencia organizada, vamos a encontrar jerarquías. Es una de las características de la delincuencia organizada. Alguien organiza. Pero vean ustedes aquí, vamos a encontrar que la delincuencia organizada es eso que veíamos en los elementos especiales. Cantidad en el sujeto activo. Vean cómo nos piden el tipo penal que sean 3 o más personas. Es decir, el propio tipo penal en forma específica nos indica una cantidad en el sujeto activo. Deben ser 3 personas. Pero ¿cuáles son las características de esta delincuencia organizada? Como su nombre lo indica, ¿verdad? Debe de tener una estructura de jerarquía, de mando. Y cumpliendo una función cada persona que se integra a esa delincuencia organizada. Y por supuesto que vamos a encontrar que hay una ley directamente que nos habla sobre la delincuencia organizada. ¿Cómo se llama esta ley? Precisamente, como su nombre lo indica, Ley de Delincuencia Organizada. Y nos va a dar las normas, nos va a dar los tipos penales por los cuales se comete una delincuencia organizada. Y automáticamente estamos hablando de delitos con estructura. Narcotráfico, por supuesto, ¿verdad? El narcotráfico en ciertas modalidades. Podrían ustedes decir, bueno, y entonces el que trae 1 kilo de cocaína que no pertenece, fue y lo compra y no pertenece a una organización, a una delincuencia organizada. Bueno, pues, porque no pertenece a una delincuencia organizada, pero no por el hecho de que traiga 1 kilo de cocaína, pues lo vamos a dejar libre, ¿verdad? Pues va a cometer el delito de posesión de narcótico, sin que pertenezca a una organización. Pero si hablamos de 500 kilos, pues como que en primer lugar no lo puede traer en forma directa. En segundo lugar, debió de haber realizado varios actos organizados para poder transportar esa cocaína. Y ahí es donde aparece esa estructura de delincuencia organizada. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay alguien que mande, alguien que compre, y el que compra, pues, por supuesto, que es el que está ordenando cómo se va a llevar a cabo esa transportación, esa compra, esa transportación, esa posesión, cómo la van a, dónde la van a guardar, cómo la van a manufacturar. Una serie de actos y conductas que se requieren en forma organizada para llevar a cabo ese delito.
Otro delito que podemos ver, la trata de blancas. Alguien se organiza para atraer mujeres para el servicio, ¿verdad? Esto lo vemos mucho pues, en los bares. Y es mundial, ¿eh? No nada más es en México. La trata de blancas, el hecho de la conducta reiterada de obligar, incluso puede ser que sea voluntario, sí, pero no está permitido. O puede ser que obliguen a estas personas. Otro delito que también puede ser tráfico de órganos. Pues eso se requiere de toda una estructura para poder realizar ese delito. Y siempre será bajo la cuestión de delincuencia organizada para precisamente todos esos aspectos de cómo contratar o cómo obligar, cómo traerla, ¿verdad? Darle personalidad, darle los documentos necesarios y todavía llevar a cabo los actos de servicio de estas mujeres o de estos hombres también, ¿no? Pero vamos, dentro de lo que encontramos aquí, en primer lugar, pues que es un delito. ¿Se acuerdan dentro de la clasificación de los elementos del delito en orden a los elementos del tipo que veíamos en orden a la naturaleza jurídica? Y veíamos que hay delitos autónomos, hay delitos circunstanciados graves o hay delitos circunstanciados no graves o delitos especiales. Aquí nos encontramos precisamente ante esa situación de la delincuencia organizada. Un delito autónomo porque por sí mismo subsiste como delincuencia organizada. Es decir, a partir de la delincuencia organizada se pueden crear otros delitos. Si hablamos de narcotráfico, pues necesitamos armas, necesitamos vehículos, a veces vehículos robados, necesitamos, dentro de la trata de blancas, documentos que acrediten la nacionalidad y si no, pues crear esos documentos. O sea, si ustedes se fijan, tiene que haber una organización. Y dentro de esa organización, pues debe de haber un mando, una jerarquía. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el cerebro de esto? Los delitos financieros. Entonces, una serie de delitos que encajan perfectamente en lo que es la delincuencia organizada. Después tenemos otro párrafo que dice: ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. Vean cómo aquí la Constitución nos vuelve a reiterar que el Ministerio Público nada más puede, para efectos de la investigación con detenido, puede disponer de 48 horas. Pero, como es un delito grave, la ley le permite al Ministerio Público duplicar ese término de 48 horas, precisamente por la complejidad del delito. Y recuerden que ya vimos, en caso de que sea tan complejo el delito y no alcance dentro de esas 48 y su duplicidad no alcance a investigar, ¿qué es lo que puede hacer el Ministerio Público? Pues inmediato, ¿verdad? Solicitar ¿qué? ¿Qué puede solicitar el Ministerio Público cuando no le alcanza el tiempo para investigar el delito? ¿Qué figura vimos que puede accionar el Ministerio Público para seguir investigando? El arraigo. ¿El arraigo? El arraigo, ¿verdad? Se me vencen mis 48 horas, lo duplico, se me vuelve a vencer. Entonces, dentro de esas 48 horas y su duplicidad, debo de solicitarle al juez una orden de arraigo.
porque si no alcanzo a investigar, pues tengo que dejarlo libre, de acuerdo a lo que dice aquí. Imagínense qué problema se mete el Ministerio Público si deja a alguien libre bajo un delito complejo como es la delincuencia organizada. Entonces, es tajante aquí en la Constitución, en este párrafo, en decir que el Ministerio Público tiene 48 horas y nada más, tratándose de delincuencia organizada, puede duplicar este término. Si no alcanza a investigar, pues tendrá que solicitar una orden de arraigo, ¿eh? Y ya vimos que la orden de arraigo es para efectos de investigación, puede ser un primer periodo de 40 días y se pueden duplicar estos 40 días por una sola y única vez. ¿Sí? Después, en el siguiente párrafo, dice, en toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada en presencia de 2 testigos propuestos por el ocupante del lugar o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Aquí tenemos, aparece constitucionalmente la figura del cateo. Ya veíamos el cateo como puede ser cuando veíamos la flagrancia o el caso urgente, ¿verdad? Podía aparecer que vamos a hacer un cateo y resulta otros delitos. Le pedimos la orden de cateo al juez porque sabemos que ahí se vende droga, ocultan droga, guardan droga. Tenemos que decir en qué domicilio exactamente es el que queremos catear y cuáles son, como lo indica aquí, se expresará el lugar que debe inspeccionarse la persona o personas que hayan de aprenderse. Por supuesto, también aquí nos dice entonces que no nada más el cateo es para ubicar objetos o cosas. También hay una orden de cateo para poder entrar al domicilio, ¿verdad? Si es que estamos persiguiendo o tenemos ubicada una persona y sabemos que está en ese domicilio. Necesitamos una orden de cateo para poder aprenderlo. No podemos entrar en forma directa. Le tenemos que especificar al juez el domicilio y qué es lo que pretendemos, ya sea por cosas, objetos, o en este caso nos dice la propia ley de personas, ¿verdad? Cuando ya lo tenemos ubicado y sabemos que en tal domicilio está la persona que queremos aprender. Claro, todo esto, compañeros, les vuelvo a repetir, se hace interesante cuando ya estamos en la práctica forense, ¿verdad? Cuando ya estamos actuando, cuando ya estamos practicando las diligencias necesarias para llevar a cabo este cateo. Y es muy común, compañeros, estas órdenes que solicita el Ministerio Público al juez para catear una casa, una residencia, un edificio, un hotel, o sea, ¿qué es lo que nos dice aquí? Precisamente que tenemos que decirle el lugar que ha de inspeccionarse y las personas y objetos que se buscan y debe delimitarse esa diligencia. Pero ¿qué pasa si encontramos un cadáver? ¿O qué pasa si encontramos un secuestrado ahí? No podemos decir, bueno, es que nada más venimos por la orden de cateo. No, espérate. Puede haber un caso urgente o puede haber una flagrancia. ¿Sí? Es bien clara la ley cuando dice, señálame el lugar y qué vas a hacer. Objetos o personas, sí, pero si encuentras otros delitos, tú no, que los dejes. Tú digas, no, pues nada más voy por la orden de cateo y me la dieron para esto. No, compañeros. Puede haber otro tipo de delitos. Miren, les voy a comentar porque se hace interesante. Aparte de ser yo agente del Ministerio Público Federal, duré 18 años en PGR, también estuve como director en PGR, ¿verdad?, de lo que es la unidad especializada en la investigación de delitos de piratería. Entonces, a veces teníamos que pedirle al juez
yo en mi calidad de director, ¿verdad?, al mando de los ministerios públicos federales, buscábamos las muestras, buscábamos las ubicaciones, buscábamos los lugares donde hubiera piratería, ya sea de derechos de autor, como son las películas o la música, o perfumes, o ropa. Entonces pide la orden de cateo. Pero aquí estamos hablando, compañeros, que nosotros pedíamos la orden de cateo, no de una casa, eran 200 departamentos. Tepito, Lagunilla, Guadalajara, Chihuahua, Puebla. O sea, no es nada más en un departamento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pedíamos las órdenes de cateo para 200 departamentos. Estamos hablando de 200 departamentos ubicados que a veces se nos complicaba porque no tenía número el departamento. Dice la ley, me tendrás que decir que vas a inspeccionar el lugar. Pues sí, pero si yo no tengo el número de departamento que voy a catear, o por ejemplo en los mercados donde hay 20 lugares donde venden tenis apócrifos, no crean que es fácil, no. Es una labor de investigación, compañeros, por eso se llama unidad especializada en investigación de delitos, porque en forma específica se dedica uno, ¿verdad?, a determinar qué lugares le vas a pedir al juez que catee. Si nosotros cateamos un lugar que no va en la lista donde le pedimos al juez la orden de cateo, nos vamos a meter en un problema, porque resulta que en la lista no viene ese comercio, no viene ese departamento, no viene esa vivienda. ¿Me entienden? Dicen por ahí muchos, si es un hotel, pues todos tienen entrada. Sí, pero no es lo mismo que entres a un hotel y que quieras entrar a una habitación. O sea, es muy diferente. Al hotel puedes entrar y ver y todo, pero no puedes entrar a las habitaciones. Entonces ahí es donde piden la orden de cateo, expresando lo que nos implica aquí la ley, ¿verdad? Esta orden de cateo debe ser bien precisa qué es lo que quiero para aprender o para los objetos o cosas. Y les decía, pues es muy interesante porque ya en la vida práctica, en la práctica forense penal, pues tienes que ver cómo vas a conseguir las muestras donde tú digas que en tal departamento o en tales departamentos se reproduce video o se reproducen películas. Pero aparte de eso, el problema es que, ¿y si encontramos droga? Al juez no le dijimos que íbamos por droga, al juez le dijimos que íbamos por piratería, es decir, por objetos o productos que se reproducen sin el permiso correspondiente. Y si encontramos droga, pues, de modo que la dejemos, ¿verdad? O nos la llevamos y no le decimos al juez y después la vendemos. Que muchas veces pasa eso, compañero. No crean que no crean que no hay corrupción. Claro que hay corrupción. De muchas maneras hay corrupción. Pero en este caso, ¿verdad?, tiene uno que ser preciso en las órdenes de cateo que uno solicita. En fin, eso es cosa ya de una investigación especial. Y si quisiéramos hablar más de eso, pues tendríamos que ver cuáles son las pruebas que uno recaba ministerialmente para poderle decir al juez, mira, tengo estas pruebas y por tal hecho te pido la orden de cateo. Pero en fin, dice el siguiente párrafo, las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas en forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que vienen en el deber de confidencialidad que establezca la ley. Claro.
no podemos nosotros intervenir comunicaciones, teléfonos, fax, celulares, computadoras. Pero nos da aquí una excepción la ley. Nos dice, bueno, no me puedes intervenir, pero si te las aportan voluntariamente, podrás admitirlo como prueba, siempre y cuando determines que fue presentado voluntariamente. Fíjense que ahorita, precisamente, no sé si les comenté, estoy llevando un caso, me contrataron como defensor privado en lo de un secuestro. Esto es en el estado de Coahuila. Y precisamente estaba viendo, se me viene ahorita, se los pongo como ejemplo, ¿verdad? De que la persona que estuvo privada de la libertad le recogieron su teléfono y de ese teléfono le dijeron que le diera el número telefónico de su esposo o de algún familiar para poder pedir el rescate. Es decir, estamos ante un secuestro con fines de rescate. Y entonces cuando ya detienen a uno de los secuestradores, otros 3 se dan a la fuga, pero cuando ya inicia el Ministerio Público la investigación, el esposo de la víctima tuvo comunicación con uno de los secuestradores, que era el que le pedía 5 millones de pesos por dejar a su esposa libre. Y entonces, él trae el teléfono donde le estuvo hablando el secuestrador, diciéndole que le exigía los 5 millones de pesos. Aquí la situación es que de momento, bueno, pues no tenía, en este caso, ¿verdad? No tuvo oportunidad la autoridad de tener conocimiento del secuestro y poder actuar con los grupos especiales antisecuestro. Estos grupos especiales antisecuestro precisamente lo que ubican son las comunicaciones. O sea, ¿de dónde? Ustedes saben que ahorita casi el 90%, si no es que el 100% de celulares actualmente traen GPS. ¿Qué es el GPS? Bueno, pues, precisamente la geolocalización, ¿verdad? La posibilidad de localizar a través de medios electrónicos dónde está el celular, de dónde está saliendo y emitiendo la señal. En este caso, este grupo especial tiene que solicitar, decirle al Ministerio Público que necesita la interferencia de los teléfonos de la casa donde están recibiendo las llamadas o de los celulares donde están recibiendo las llamadas. Tiene que solicitar el permiso para interferir esas llamadas, precisamente en razón de este párrafo constitucional, ¿verdad? Donde dice que las comunicaciones privadas son inviolables. Bien, este es en el caso pero en el caso que yo estoy llevando, resulta que pues, no intervino la autoridad porque detuvieron al sujeto dentro de las 36 horas, pero no obstante hubo la comunicación telefónica. Entonces, ¿qué es lo que hizo el esposo de la víctima? Le dijo al Ministerio Público, mira, aquí está mi teléfono. ¿Para qué? Para que un perito en comunicaciones saque las comunicación que yo tuve. ¿Por qué es importante esto, compañeros, que entre en acción el perito en materia de comunicaciones? Pues para saber si no está editada
la comunicación, si es real, si es fidedigna, ¿sí? Poder determinar las voces. Todo eso es parte de la práctica forense que a veces no tenemos el conocimiento, ¿no? Pero cuando ya uno lo practica, cuando uno lo ve, pues automáticamente le queda claro aquí. Yo no intervino el teléfono, pero lo puedo utilizar como prueba porque el esposo me dio voluntariamente el teléfono para poder sacar la información que tiene ahí de lo que se habló en cuanto a la petición de rescate. Ahí lo tenemos. No estoy violando, me lo está entregando. Voluntariamente me dice, mire, Ministerio Público, aquí está este teléfono, aquí fue donde me habló el secuestrador y me dijo que quería tanto, a tales horas, en tal lugar, y que si no iba a pasar esto. Les pongo los dos casos, ¿verdad? En el caso de que el grupo antisecuestros tenga la oportunidad, porque hay secuestros que, por ejemplo, aquí detuvieron a esta persona dentro de las 24 o 36 horas, pero hay secuestros que duran una semana, 15 días, y es donde la autoridad tiene la oportunidad de hacer la intervención de comunicaciones. Pero para hacerlo, dice aquí muy claramente, ¿verdad? Que solamente la autoridad judicial podrá expedir esa orden para la intervención de cualquier comunicación privada. Dice el siguiente párrafo que está correlacionado con el que estamos leyendo. Dice, exclusivamente la autoridad judicial federal. Ojo, fíjense cómo aquí la Constitución es muy clara, ¿eh? Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal, que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. ¿Qué pasa aquí? Ojo, un juez del fuero común puede solicitar la intervención telefónica. No. La Constitución es bien clara. Solamente la autoridad judicial federal. Es decir, que si en un estado se comete un delito de secuestro u otro delito donde sea necesario la intervención, el Ministerio Público deberá de hacerlo del conocimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público del Fuero Común deberá de hacerlo del conocimiento del Ministerio Público Federal de que necesita la intervención telefónica para que el Ministerio Público Federal se lo pida a un juez federal. Porque los jueces del fuero común no pueden emitir estas órdenes de intervención. Fíjense hasta dónde. ¿Cuál sería el bien jurídico protegido aquí para no intervenir celulares o comunicaciones? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La privacidad. La privacidad, ¿verdad?, de las comunicaciones. Aquí lo está diciendo bien clarísimamente. Las comunicaciones privadas, ¿sí?, son inviolables. Y entonces vean ustedes cómo le dan a la autoridad judicial federal, es decir, al juez federal, exclusivamente a él la facultad de tomar una decisión de violar ese bien jurídico protegido. No es el fuero común, no, el juez del fuero común no puede en forma directa emitir una orden de intervención en base a este mandamiento constitucional.
Y eso es lo que tiene que hacer. Ok, secuestran a una persona, el Ministerio Público del Fuero Común le tiene que decir al Ministerio Público del Fuero Federal que requiere, para efectos de investigación de secuestro, requiere la intervención telefónica o la intervención de otros medios de comunicación para que el Ministerio Público se lo solicite a un juez federal, cumpliendo lo que ordena este párrafo. ¿Sí? Pero también, vean, la Constitución hace no una excepción, varias excepciones. Dice que no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Allí está también, ¿verdad?, la inviolabilidad de la comunicación que puede tener la defensa con su cliente. Por eso, cuando uno entra a los reclusorios a platicar con el cliente o con el detenido, siendo uno el defensor, ¿verdad?, pues no puede estar ahí el guardia, no puede estar el custodio, no puede estar nadie. ¿Por qué? Porque ahí tiene el derecho de privacidad. Ahí está precisamente uno de los derechos de abogado-cliente, ¿verdad? No puede estar presente nadie de lo que me diga. ¿Por qué? Pues porque el detenido, pues sí sabe que sí lo maté, pero yo quiero que me defienda. O sea, me está confesando que él lo mató. Pues sí, pero yo tengo la secrecía. Yo no puedo decirle al Ministerio Público, oye, Ministerio Público, ya salí del reclusorio y dice que lo mató. No, porque entonces yo cometo un delito, ¿verdad? Estoy violentando esa privacidad y ese derecho que tiene el cliente de que yo me reserve lo que él me diga. No puedo yo ir a denunciar o puedo decirle al Ministerio Público que él me dijo que. El juez no le daría ningún valor porque se está obteniendo ilícitamente una confesión, ¿no? Tiene una serie de cosas. Después dice el siguiente párrafo. Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Vean ustedes, aquí se mete directamente, ¿verdad?, con el juez de control. Aquí hagamos un pequeño espacio. ¿Para qué es? Aquí no está diciendo para qué es el juez de control, para tomar las medidas necesarias en ese momento en la investigación del Ministerio Público. Recordarán que veíamos y les preguntaba yo, bueno, no tanto les preguntaba, ¿qué es la investigación complementaria, compañeros? Ustedes ya lo vieron en procesal penal, si es que lo vieron. ¿Qué es la investigación complementaria? ¿Alguno recuerda? Pues es cuando, por ejemplo, después de la averiguación previa y ya tenemos por fin un detenido, este, hay una investigación complementaria que es cuando ya tenemos detenido, pero seguimos investigando para implementar como que datos de aquí a que se da el auto de apertura a juicio oral, si no se llega a un convenio antes de que haya sido un delito que pueda sustentarse, o sea, como que con dinero cuando son robos o así. Muy bien, estamos de acuerdo, nada más que hay que delimitar sus tiempos, sus términos, las formas. ¿Ah? La investigación complementaria no puede durar hasta la apertura del juicio, en primer lugar. Segundo lugar, ¿en qué momento se da la investigación complementaria? ¿A partir de qué momento se da la investigación complementaria y cuándo termina? Eso es importante porque, vamos, se lo quiero aclarar para que de una vez corrija esa situación
la investigación complementaria no puede durar hasta el auto de apertura. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ver dentro de lo que ya va a ser nuestra práctica forense. Acuérdense que aquí estamos viendo nada más los artículos constitucionales relacionados con nuestra práctica forense. Pero ya cuando entremos a cuáles son los pasos, los procesos que se presentan en el juicio oral acusatorio, ahí sí ya nos tenemos que meter directamente a lo que es la investigación complementaria. Que ya, les vuelvo a repetir, debieron de haberlo visto. ¿En qué momento se da la investigación complementaria? En el momento en que se dicta un auto de vinculación a proceso, en ese momento el juez le pregunta al Ministerio Público y a la defensa qué tiempo necesitan para la investigación complementaria. Y la investigación complementaria no puede exceder de 6 meses antes de que se dé la etapa intermedia. Ya iremos viendo punto por punto cada acto que se presenta dentro del juicio oral acusatorio. Y esa investigación complementaria, por supuesto, es bien importante porque esa investigación complementaria está, así como lo dice aquí, está bajo la mirada, está bajo la observación del juez de control. Es decir, lo que haga el Ministerio Público y la defensa, ¿sí?, podrán solicitarle en caso de negativa del Ministerio Público o en caso de alguna obstrucción, tenemos oportunidad de pedir audiencia con el juez de control para decirle que el Ministerio Público no nos está permitiendo el acceso o no nos está admitiendo medios de prueba o no nos está admitiendo datos de prueba dentro de la investigación complementaria. ¿Cuál es el objetivo de esto del juez de control? Que prepare el proceso. Pero además de que prepare el proceso, evitemos los amparos. Precisamente de eso se trata, de que el juez de control le diga al Ministerio Público o a la defensa, previa audiencia solicitada, qué es lo que se determina. Yo, por ejemplo, le puedo decir al MP, oye, MP, te ofrezco la declaración testimonial de fulanito y sutanito. Me dice el Ministerio Público, no, pues yo no puedo desahogar esa prueba porque todavía no estamos en proceso. Ah, perfecto. Le pido al juez, ¿verdad?, que una audiencia de control privada en la cual le voy a decir que el Ministerio Público no me quiere admitir como dato de prueba la testimonial. Entonces le va a decir el juez al Ministerio Público, se la tienes que admitir. Si bien es cierto, no está el juez para equilibrar procesalmente, pero lo que yo quiero es que el Ministerio Público escuche para efectos de que quede registro lo que dice el testigo. Yo no estoy diciendo que lo interrogue el Ministerio Público. Yo con la declaración del testigo quiero demostrar que mi defenso no cometió el delito porque el testigo me está diciendo o va a decir que él estuvo presente y que él nunca vio a mi defenso en el lugar de los hechos. Eso es ir preparando la audiencia intermedia. Eso es ir preparando el juicio oral y acusatorio. Ya nos meteremos en eso, compañeros. ¿Sí? Aquí lo que quiero que quede claro es que la investigación complementaria está bajo la supervisión del juez de control. Es decir, no es que esté supervisando él. Si dentro de la investigación complementaria no nos admiten o hay alguna controversia con el Ministerio Público, podemos solicitar una audiencia al juez de control para efectos de que le ordene, fíjense, le ordene al Ministerio Público llevar a cabo ciertos actos. No le pide, le ordena, le exige. Esa es precisamente una de las facultades del juez de control. ¿Cuál es la finalidad de esto también? El hecho de estar evitando amparos, no. Antes de ir al amparo, la ley nos dice que primero acudamos al juez de control para dirimir esa controversia.
Esa es otra de las finalidades del juez de control. Después nos dice el siguiente párrafo: las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos carecerán de todo valor probatorio. ¿Por qué? Por la prueba ilícita. O sea, si tú no me pides una solicitud para la intervención de alguna comunicación y de todos modos la metes a la carpeta de investigación, es una prueba ilícita. Es decir, es una prueba obtenida no conforme a la ley. Y ahí podemos hacer valer que esa intervención es ilícita. Por lo tanto, no se le debe dar valor probatorio alguno. Por último, bueno, no último, nos faltan dos, nada más que aquí ya se mete a la materia administrativa, en el cual nos dice: la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. ¿Saben dónde se da mucho esto, compañeros? En los bares. Cuando la autoridad administrativa, ya sea municipal, estatal o federal, ¿verdad?, hace los famosos recorridos por los bares aquí en la Ciudad de México y todo, llega, entra, se identifica como autoridad hacendaria y le dice: a ver, muéstrame tus permisos para vender alcohol. ¿Qué tipo de venta puedes hacer de alcohol? ¿Al copeo? ¿Al consumo? Nada más en venta, es decir, que no puedes aquí destapar las botellas. Esto es muy común en los bares, les repito, estas inspecciones que se llevan a cabo para saber si tienen los permisos y las licencias respectivas, ya sean los bares o comercios que venden este tipo de productos o que dan este servicio. Es muy común aquí, digo, en Ecatepec, en la Ciudad de México, en donde quiera es muy común que la autoridad fiscal haga revisiones para efectos administrativos o fiscales. Después dice: la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley. Eso yo creo que casi todos por sentido común lo sabemos, ¿no? No puedes abrir mi carta, no puedes leer mi carta, no puedes, tú, correos, no tienes facultades para abrirla. Oye, la veo muy gordita. Oye, ¿qué traes en la carta? Tú me la tienes que entregar. Si tú violas esa correspondencia, estás cometiendo un delito. Y por último nos dice: en tiempo de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Esto nos queda claro, ¿verdad? Ningún miembro del ejército puede entrar ahorita en tiempos de paz, a nuestras casas. ¿Sí? Pero ahorita en cuestión de pandemia, puede decretarse una ley de seguridad o una ley marcial en donde digan, ¿verdad?, que los militares pueden ingresar para efectos de salud a los domicilios. Pongamos, digo, estoy poniendo el caso. Pero si no, en tiempos de paz es muy claro, donde no puede el ejército ingresar a los domicilios. Y también nos lo señala: en tiempos de guerra, de acuerdo a la ley marcial que se dé, entonces ahí sí, en provincia, por ejemplo, ¿verdad?, pues el ejército llega a un rancho, a un pueblo, y puede solicitar alimentos. ¿Qué son los bagajes? Pues todos aquellos instrumentos necesarios para llevar a cabo su función, ¿verdad? O sea, herramientas, por ejemplo. Eso es a lo que se refiere este último párrafo del artículo 16 constitucional.
Con esto, compañeros, pues damos por terminado este pequeño análisis rápido, muy concreto, pero que además yo siento que nos ayuda mucho porque nos hace ver un panorama constitucional de nuestra práctica forense. Terminamos el artículo 16, vamos a entrar mañana en lo que nos interesa, el artículo 17, 18, 19, 20 y 21, ¿verdad? Que son los correspondientes artículos constitucionales que tienen mucho que ver con nuestra práctica forense. Terminando el análisis de estos artículos hasta el 21 constitucional, vamos a entrar de lleno ahora sí a nuestra práctica forense. Pero creo que con esto logramos una visión de acuerdo a los comentarios y análisis que vamos haciendo. Nos vemos el día de mañana, compañeros, que tengan un excelente día. Gracias, buen día. No, pues, gracias. Gracias.